Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid, penúltima jornada liguera donde tenemos que seguir apretando, tenemos que seguir compitiendo y tenemos que ganar como sea a un equipo que en principio los de Marcelino no se juegan nada en lo clasificatorio, con la Europa ya imposible, con la situación de Europa ya imposible, pero que sabemos que saldrán a morder. Los leones van a ir a morder, yo creo que es algo evidente, van a salir a competir. Es verdad que en los últimos años se nos está dando muy bien la cosa a nivel de resultados, estamos obteniendo buenos resultados en el nuevo San Mamés, pero yo creo que va a ser un partido duro. No que no podamos ganar bien, pero que nos va a costar a nivel de ritmo, ellos nos van a exigir bastante. Vamos a ir con, antes de los 11 titulares de ambos conjuntos, con los elementos individuales en forma de novedades que tiene el Athletic Club de Bilbao, novedades importantes porque hay algunas bajas sensibles que tiene el conjunto bilbaíno, como la de Leque, como la de Muniain o como la de Capa, también por lesión, aunque tienen la buena noticia que recuperan a un jugador que es importante para ellos como Yuri, el cual no sé si el exjugador del PSG va a ser titular, no sé si va a ser de la partida. Como digo, va a ser un equipo que en principio va a ser un conjunto agresivo, va a presionar muy arriba, encimando mucho la salida de balón, intentando hacer que gente como Casemiro, Modric, Valverde y los centrales en situación de salida no estén cómodos, impidiendo nuestro juego línea por línea, lo cual nosotros nos va a obligar también a jugar rápido, jugar al espacio en ciertas situaciones, y ellos van a intentar en la ofensiva, en situación de ataque, jugar mucha segunda jugada, centros laterales, intentar hacer esas conducciones de desborde para intentar romper en el lateral y luego buscar desde ahí esos centros directos. Por lo tanto, creo que va a ser un partido de ritmo alto que nos van a obligar ellos. He visto bastantes partidos del Athletic este año y realmente en pocos se quedan cerrados atrás. De hecho, de los pocos que he visto yo encerrarse al Athletic Club de Bilbao fue frente al Barça en Copa, ahí se metieron en la cueva, también el Barça le metió en ello, pero normalmente es un equipo que avanza sobre el campo y defiende a 20 metros, 15-20 metros con respecto a la portería de Unai Simón. Con respecto al Madrid, vamos con el parte de novedades, como siempre, del Real Madrid, en este caso con 7 bajas confirmadas, incluyendo a Toni Kroos, que ya sabéis, ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID, y eso le va a impedir estar en la convocatoria que os hemos puesto en nuestra cuenta de Instagram. La buena noticia es que vuelve Marcelo. Vamos a ver si va a ser titular o no. El futbolista brasileño, ya sabéis que en principio por decisión técnica no fue convocado en principio, y en fin, creo yo que Zidane no lo convocó por una cuestión estrictamente de personal, de que algo aconteció, algo pasó y que tuvo alguna situación tensa con Marcelo, porque físicamente él estaba apto para jugar y creo que fue esta cuestión, pero bueno, lo importante es que vuelve a convocatoria. Con todo y con ello veremos qué 11 podemos sacar, donde creo que va a haber 2 o 3 novedades que ahora os voy a contar. No creo que vaya a haber ahí un trajín en forma de permutas, en forma de sustituciones previas, en cambios, no lo creo. Antes vamos con el 11 del equipo local, del Athletic Club de Bilbao, con este 4-2-3-1 que suele sacar Marcelino, con Unai Simón en portería, De Marcos en el lateral derecho, Geray e Íñigo Martínez, apuesto por ellos en el eje de la zaga, lateral izquierdo Valenciaga, aunque no descarto a Yuri. Vamos con el centro del campo, donde el doble pivote lo ocuparán tanto Unai Vencedor como Dani García, al lado derecho Berenguer, izquierdo Ibai Gómez, jugando en lugar de Muniain, media punta Raúl García, que lo veo titularísimo contra el Madrid, y Iñaki Williams, obviamente, en el ataque, en punta de lanza. Por parte del conjunto de Zinedine Zidane, 11 titular conformado por Thibaut Courtois, Álvaro Odriozola titular en lugar de Marvin Park, que ya sabéis, tuvo que salir por lesión en Los Cármenes, centro de la defensa para Eder Militao y Nacho, a la izquierda creo y espero que juegue Miguel Gutiérrez y no juegue Marcelo. Centro del campo para Casemiro, Fede Valverde y Luka Modric. Y arriba creo que puede haber un cambio. Una sustitución va a haber. Rodrigo, después del gol, creo que va a repetir. Benzema, seguro arriba. Y creo que va a entrar Marco Asensio por Vinicius Junior, que últimamente no está muy atinado en sus acciones. Y creo que por ahí puede haber alguna modificación. Además, ha habido unas 48 horas, así que algo tiene que cambiar. Incluso no apuesto por ello, porque apuesto por este 4-3-3, pero no descartaré un 4-4-2 con Antonio Blanco en el centro del campo, ayudando al equipo a nivel de presión, a nivel de equilibrio táctico, en un día muy exigente y muy duro, mucha pierna y mucho balón dividido.
por lo tanto ahí creo que tendría sentido. Espero que no apueste por Isco, obviamente, que en este partido, al menos de principio, y yo creo que de fin, pero de principio desde luego no tiene ningún sentido que juegue. Estos son los 22 protagonistas por los cuales apostamos en la previa del Athletic Club Real Madrid. Distintos detalles que seguro que me he podido dejar, pero bueno, un poquito en global, esto es lo que percibo yo y creo que va a ser un partido con goles. Creo que va a haber situaciones, va a haber oportunidades y espero que nosotros estemos atinados y acertados y sea de esos días, como contra el Granada, que abramos relativamente rápido el marcador y a partir de ahí podamos obtener una situación ventajosa dentro del ritmo de partido para ellos también sacarles de zona, hacerles que pierdan la posición, poderles pillar fácil la espalda, porque es un equipo que ahí tiene a veces algunos despistes y si no realizan la presión de manera ordenada, por ahí les podemos armar un buen lío en ataque. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.